Hola, yo soy Richard Caicedo, magíster y doctorando en Educación con Tecnologías, y vamos a seguir con nuestra presentación, la evaluación para el aprendizaje a través de prácticas de feedback dialógico. Aquí el cuarto precepto de Charlie Brown: la evaluación debe ser dialógica. Y en este sentido, diálogo involucra dos partes, un emisor y un receptor. Puede ser que el único emisor de la evaluación sea el profesor, o también pudiera ser un compañero de clase, o también puede ser el mismo sujeto en condición de aprendizaje. Y podemos fomentar ese diálogo posterior a la evaluación, o simplemente nos enfrentamos a la difícil tarea de los estudiantes reclamando siempre después de los procesos de evaluación. Aquí hay una cifra bastante impresionante, y es que en el 95% las prácticas de evaluación las desarrollan solo docentes. Hay un 5% del universo docente que es arriesgado y que permiten que los estudiantes participen dentro del proceso de evaluación. Y esta es una invitación para ustedes que ven este video. Arriésguense para que el estudiante se comprometa con su proceso, involúcrenlo en las prácticas de evaluación para superar esta estadística que presentan la mayoría de las investigaciones sobre innovación en prácticas de evaluación. ¿Por qué tener los estudiantes como evaluadores? Porque les damos la oportunidad de reflexionar sobre lo que ellos producen. Una oportunidad bellísima la del estudiante cuando se enfrenta a ese producto de aprendizaje, a lo que él ha hecho, toma unos criterios de evaluación y desarrolla una autoevaluación. Hoy no lo pide el mundo laboral, que los trabajadores sean capaces de autoevaluar para mejorar. Que los trabajadores sean capaces de evaluar a su compañero para proponer mejoras y para mejorar su propio trabajo. Eso se llama juicio valorativo, un concepto de David Carles y de David Bolt. Por eso es importante permitir que hayan prácticas de evaluación entre pares, es decir, que un estudiante tome el trabajo de otro, que lo lea, que lo valore. Miren, ahí hay una cantidad de oportunidades, y una de ellas, y la principal, es descubrir que otro que tuvo el mismo reto que él tomó un camino distinto al que él tomó, y eso consolida el aprendizaje. ¿Por qué? Porque él está observando cómo lo hizo otro, pero también le permite a los estudiantes ese desarrollo de la autosuficiencia, de realmente responsabilizarse de los procesos de aprendizaje, desarrollar esa capacidad de discusión, pero por sobre todo desarrollar esa intención, esa actitud de respeto por lo que el otro hace, por lo que él hizo. Desarrollo del pensamiento, de ese aprender a aprender, en un entorno de confianza, que es la primera característica que debe fundamentar ese diálogo de la evaluación. Y aquí un gráfico sencillísimo para demostrar las diversas posibilidades que existen de participación en la evaluación. La autoevaluación, que es el ejercicio reflexivo que hago sobre mi producto de aprendizaje. Los procesos de heteroevaluación que pueden hacer los compañeros del estudiante, sujeto en condición de aprendizaje, pero también el profesor, un invitado, un empresario, un graduado del programa. La coevaluación sí es una actividad mixta que integra la auto y que integra la heteroevaluación. Y son las prácticas de la evaluación en la que profesor y estudiante asumen el reto de dialogar
para evaluar el producto o la evidencia de aprendizaje. Sobre la autoevaluación y referido a procesos de autorregulación, Panadero y Tapias nos entregan unas preguntas que yo les quiero dejar para su reflexión. ¿Y cuándo ocurre la autorreflexión? Con las prácticas de evaluación al final, con esa entrega de notas, sin ningún otro tipo de retroalimentación que un número, nunca. ¿Por qué? Porque ¿cómo se reflexiona sobre un número? Sobre un número se discute, yo siento que saqué más, y el profesor, no, usted sacó eso, y en eso es la discusión. Pero sobre unos criterios sí se puede discutir, sí se puede reflexionar. Entonces, la autoevaluación y la autorreflexión permiten que el estudiante se acerque a su trabajo. ¿Cómo se dirige o se adquiere esa capacidad? Con prácticas que permitan al estudiante madurar en la emisión de esos juicios valorativos. Permitan que el estudiante tome su trabajo, tome los criterios y él mismo emita un juicio valorativo. Permitan que el estudiante reflexione sobre lo que produce. ¿Cómo potenciarla? Con prácticas. No existe otra manera, profesores. Con prácticas. Pero necesitamos alfabetización de feedback. Es muy importante, porque le tememos a la autoevaluación simplemente porque el estudiante, que aún teniendo una escala de 1 a 5, si le permiten evaluar, se pone 6. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hemos enseñado al estudiante a hacer autoevaluación. Y eso nos lo exige la industria. Que el futuro empleado sepa hacer procesos o se involucre en procesos de autoevaluación. Y aquí una definición de feedback. Y el feedback viene del entorno industrial. Una máquina tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. De ese bucle, abstraído de esa realidad, se toma el concepto de feedback, como de loop, para traerlo a la evaluación. Y es un proceso por medio del cual los estudiantes reciben una evaluación que les permite apreciar lo que otra persona valora de lo que entregó, que les permite encontrar información útil para superar las dificultades, que les permite encontrar textos de motivación para invitarlo a no desfallecer, que les permite encontrar la posibilidad de diálogo con el profesor. Pero hay una amenaza con el feedback, y es que solo lo haga el docente. Porque tenemos que también entrar a analizar la realidad de nuestros jóvenes, despreocupados, desapercibidos, que no les gusta la lectura, quieren únicamente pasar, pero hay otros que sí se preocupan. Y usted debe conquistar los que no se preocupan para que se unan a ese grupo de preocupados. Y sean los estudiantes los que piden feedback. Porque cuando solo el profesor entrega feedback, el feedback no se utiliza. La educación superior de masas está barriendo con el diálogo, con el resultado de ese feedback por escrito, que esencialmente potencia un acto comunicativo entre el profesor y el estudiante. No se puede hacer feedback cuando tenemos grupos de 100, de 50, porque a qué horas escribimos textos, párrafos bien intencionados. Necesitamos hacer una reconceptualización de feedback. No todo feedback es bueno. Hay feedback punitivo, que castiga, que únicamente resalta las debilidades y no alimenta la motivación. Cuanto más mejor, no. A veces esa cantidad confunde, no ayuda a clarificar las dudas, no se presenta información útil. Solamente impartir información. ¿Por qué no, por ejemplo, preguntas? Preguntas a partir de lo que entregó.
el feedback concluye una vez entregada la información. Ese es un reto, que el feedback motive el diálogo. Y aquí una reconceptualización del feedback presentada por Vogt y por Molloy. Y es que es importante diseñar el procedimiento de evaluación desde la articulación de la didáctica. Actividades bien pensadas, secuencias bien estructuradas. Una actividad para que el estudiante la desarrolle, juzgue su propio trabajo, sea el estudiante el que pida feedback a otro y otro juzgue el trabajo. Que ese juicio, junto con el juicio que elaboró el propio estudiante, permita comparar y se desarrolle un plan de mejora. ¿Para qué? Para superar la dificultad, para aprender a partir de esas dificultades y convertir esas debilidades en oportunidades de mejora y así lograr que la actividad sea una actividad que permite el logro de la competencia y no que la imposibilite. Aquí hay unos rasgos distintivos de esa que se llama indicación 2 del feedback. Esa indicación 2 no es otra cosa que el feedback no únicamente lo hacemos los profesores, el feedback también lo pueden pedir los estudiantes. Y es que, es clarísimo, es desde lo microcurricular, es desde cómo se planea la clase, desde cómo se planea la actividad, es de dejar que los estudiantes participen, es de dejar que haya un diálogo, que haya una disposición del sujeto para pedir feedback, que se brinden oportunidades para la producción de cambios en las tareas, que hayan mecanismos de calibración que permitan esa comparación entre lo que entregué y lo que mejoré después del feedback. Los invito a desarrollar una práctica de feedback dialógico a través de tecnologías. Hay muchas posibilidades, las redes sociales, las aulas virtuales, tantas plataformas digitales. Todo esto se puede desarrollar a través de esos medios si no tememos a que la evaluación sea un acto simulado, sino que sea un acto auténtico. Muchas gracias.